Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este miércoles, el mismísimo centro de la semana y además una jornada que ha amanecido muy calurosa pero diferente en la capital cubana. Les recuerdo que estamos bajo la influencia en estos días de una masa de polvo del Sahara que está influyendo en todo el Caribe, así que hemos tenido un amanecer brumoso, pesado, sin apenas poder divisar la línea del horizonte desde la capital cubana. Así que voy a abrir una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 24 de junio de 2020 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar con uno de esos temas que es la prensa dentro de la prensa. Sí, porque a partir de algunos sucesos pasados en los últimos días voy a hablar del periodismo para contar y narrar una realidad y el periodismo para solucionar un problema o los problemas. Ya les contaré por qué. En un segundo momento hablaré de una iniciativa que pide retirar la película La Red Avispa, sí, esa película sobre los 5 espías cubanos, de la plataforma de streaming Netflix, una iniciativa que ha desatado la polémica y hay argumentos a favor y en contra, ya les contaré cómo son. Y por último, para los familiares que llevan semanas esperando, hay una buena noticia: los cubanos varados en Nicaragua podrán volver a esta isla el 30 de junio, al menos eso es lo que está anunciado públicamente. Dicho esto, presentados los titulares, bueno, pues voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes, como es tradición y casi como una familia que se sienta a la mesa, comparto junto a ustedes. El mío está recién colado, sé que del lado de allá algunos toman un té, una tisana, una infusión, otros un café. El mío al menos está amargo, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta, pero siempre necesario. Después de este sorbito que me da mucha energía para seguir, estamos en mitad de la semana editorial, hay muchísimo trabajo en el diario 14ymedio.com y justamente los iba a invitar a nuestras páginas para ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Recuerden, si viven en Cuba, bueno, pues imaginación, creatividad, a usar un proxy anónimo o un servicio de VPN y así saltarse la censura y poder entrar a nuestras páginas de los servidores cubanos. Presentado ya estos temas, dicho el anuncio de 14ymedio, me voy con la primera reflexión del día que les adelantaba. Tiene que ver con el periodismo, con la prensa dentro de la prensa. Es que recientemente en este programa comentábamos la situación que estaba viviendo un municipio de la provincia Artemisa, el municipio de San Antonio de los Baños, cuyo nombre ya de por sí evoca ribera, ríos, agua, y sin embargo en esa parte de la provincia de Artemisa llevaba más de 10 días sin agua corriente en los hogares, en las casas, incluso en la infraestructura pública del municipio. Entonces, bueno, pues a la redacción de 14ymedio llegó el testimonio, llegaron los reclamos de muchos de los pobladores y residentes en el lugar y publicamos esa noticia después de consultar varias fuentes, incluso algunas fuentes oficiales. Ayer hemos recibido la grata noticia de que finalmente regresó el suministro de agua a San Antonio de los Baños. No es que vaya a ser de manera permanente, ni de que ya se solucionó el problema, pero nos alegró mucho en la redacción haber contribuido con nuestro granito de arena desde la prensa a arrojar luz sobre una realidad. Y justo de eso voy a hablar hoy en este programa, porque en un país donde se han cortado muchos de los caminos que normalmente tiene un ciudadano y la sociedad civil para expresar sus críticas, sus demandas, emplazar a las autoridades, la prensa independiente de pronto cobra un papel diferente al que le corresponde en cualquier otra sociedad. Somos cronistas, narradores, somos personas que retratamos una situación, la ponemos por escrito, la ponemos en un audiovisual, la transmitimos a una audiencia. Pero en un país con un parlamento enmudecido, en un país donde las autoridades hacen y deshacen a su antojo, bueno, pues lamentablemente la prensa, y digo lamentablemente, ya explicaré por qué, la prensa independiente toma también un carácter de tribuna, de canal parlamentario, de camino de contacto o al menos de expresión de la ciudadanía con el poder.
porque por algún lado tienen que contar las personas lo que les ocurre y como no encuentran esas rutas oficiales donde se les escuche, bueno, pues acuden a la prensa independiente. Claro está que eso no debería ser el papel de la prensa, pero hay que entender muy bien las circunstancias y por eso nos alegra especialmente cuando a través de un artículo o un reportaje publicado, a través de un testimonio que sacamos en las páginas de 14 y medio o de otro medio independiente, pues logramos atraer la atención de los responsables en solucionar ese problema. No siempre hay buenas noticias en esa dirección. Hay situaciones que se repiten una y otra vez en las páginas de la prensa independiente y que sencillamente pues siguen siendo negativas, siguen siendo deficitarias, siguen siendo problemáticas, pero sí se alcanzan pequeñas victorias. Entonces, esto es también un canto a la responsabilidad de los periodistas en estos casos, porque narrar esa realidad nos compromete también a la búsqueda de soluciones con esos problemas. Pero ojo, los periodistas no podemos cargar sobre nuestros hombros lo que corresponde también a una responsabilidad colectiva y eso lamentablemente, como decía hace un rato que subrayaba la palabra lamentable, es lo que veo, que muchas veces la gente cree que la prensa independiente tiene una varita mágica, nos cuenta un problema y ya tenemos que solucionarlo. Y entonces el ciudadano se acomoda al hecho de ya hablé con un reportero, ya hablé con un periodista, ya lo dije en internet, ya se lo conté a un diario autónomo, a un diario no oficial. Señoras y señores, la prensa independiente no es maga, no tiene un sombrero de donde sacar los conejos de las soluciones. El activismo social, la postura cívica tiene que primar incluso por encima de lo que se cuente en las planas de los periódicos. Así que nos alegra muchísimo que haya regresado el agua a San Antonio de los Baños. Esperemos haber contribuido con nuestra noticia y con la difusión del caso a este retorno del preciado líquido, pero también la ciudadanía tiene la responsabilidad de demandar, reclamar y hacer escuchar su voz por sus propios caminos. Si no hay un parlamento, bueno, pues ahí están las plazas, están las calles y también están las planas de la prensa independiente. Cómo no, bienvenido sea todas estas historias. Pues bien, me he extendido un poco en el primer tema, ya saben que me apasiona todo este tema de la información, el periodismo, la narrativa o la crónica de una realidad, pero ahora me voy a dar el segundo sorbito de café del día. Después de este buchito muy necesario como cuando se está, como dije al principio, en medio de la semana editorial y la semana informativa, me voy con una polémica que se ha desatado, sí, de ese tipo de polémica de la que muy pocas veces usted escuchará en la prensa oficial cubana. Desde que los cubanos aterrizamos en Internet en diciembre de 2018, cuando finalmente, y después de años y años de presiones y de demandas, nos permitieron acceder a la red de redes desde nuestros teléfonos móviles, pues desde ese entonces se podrían contar por decenas, cientos y quizás miles las polémicas nacionales que se han avivado, desarrollado en las redes sociales y en Internet. Pero la mayoría de ellas, señoras y señores, no han tenido espacio ni referencia en la prensa oficial o en la prensa nacional. Así que esta es una de las que usted no verá muy probablemente en los medios controlados por el Partido Comunista, pero es bueno que esté al tanto. Se trata de una iniciativa que ya reúne más de 6.000 firmas online para retirar de la plataforma de Netflix. Como saben, esta es una plataforma de streaming donde hay series, películas, videos en general, documentales, y allí este mes de junio ha aterrizado la película La Red Avispa, basada en la historia de los 5 espías cubanos. Lo cierto es que hay un grupo de personas que se han sentido incómodas por la película y la consideran una burda propaganda castrista u oficialista y han pedido retirarla. Ya acumulan 6.000 firmas, pero esta iniciativa a su vez está generando también su contrapolémica o su contraparte. Mientras por un lado los promotores de la recogida de firmas aseguran que en la cinta, esta es una cinta con un amplio presupuesto donde hay rostros muy visibles de la actuación moderna como Penélope Cruz, Edgar Ramírez, Gael García, Wagner Moura, entre otros, y además es del director francés, como saben, un director
muy prestigioso, que es, bueno, pues Oliver Assayas. Sin embargo, a pesar de ese elenco, a pesar de esa importancia que tiene desde el punto de vista del equipo que la realizó, la película ha generado muchas críticas por su factura, pero también algunos exiliados cubanos consideran que debe ser retirada porque pinta como héroes a los espías cubanos, a los espías castristas, y también denigra al exilio cubano de Miami. Sin embargo, hay una contraparte donde hay voces muy lúcidas que hablan de que censurar cualquier material audiovisual, cualquier obra de arte más criticada, con menos valores o más valores, ya es un acto de exclusión e intolerancia. Así que el debate está servido. Por un lado están los que están recogiendo firmas, que ya acumulan, reitero, más de 6.000 para retirar la película de la plataforma Netflix, y por otro lado los que dicen no debe quitarse ni pedirse la exclusión de ningún material audiovisual, de ningún material artístico, de ninguna película, porque ya eso es caer en las mismas posturas que el castrismo. Así que les dejo la mesa del debate servido, asómense a las redes, verán el fuego que está causando esto. Y como saben, en Cuba es muy difícil de ver Netflix por los altos costos de la conexión a internet, pero me imagino que ustedes mismos podrán valorar la película próximamente en las redes alternativas y clandestinas de distribución de audiovisuales. Y me voy rápidamente. Para los que llevan semanas esperando, parece que los cubanos varados en Nicaragua podrán finalmente regresar en un vuelo humanitario el próximo martes 30 de junio. No son pocos, ¿eh? Recuerden que Nicaragua a inicios de este año flexibilizó los trámites para que los cubanos ingresen en su territorio. Muchos nacionales y compatriotas van de compras a ese país centroamericano y bueno, pues la pandemia los sorprendió ahí, se han quedado varados y parece ser que el 30 de junio algunos de ellos podrán regresar, los que tengan $360 para pagarse el boleto, así como lo escuchan, $360 en la aerolínea mexicana Viva Aerobús para lograr retornar a la isla. Y con esto, hablando de isla, de Cuba, los insto a que se protejan de la tormenta y de la nube de polvo del Sahara, y con esto me despido hasta mañana. Muchas gracias.